En cuanto a los trastornos motores del esófago, vamos a hablar principalmente sobre la acalasia, que es el cuadro más importante y el que representa normalmente una pregunta del MIR habitualmente cada año, o sea que hay que sabérselo muy bien. En este gráfico primero, en esta ilustración, tenemos representada la patogenia de la acalasia, su patogenia principal, que consiste en una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior tras la deglución, y luego tenemos representado también aquí arriba un paciente con espasmo esofágico difuso, que es una alteración que da un cuadro doloroso fundamentalmente y que a veces puede confundirse, pero que al ser algo de menos trascendencia, tanto pronóstica como la dificultad terapéutica, etcétera, no vamos a insistir mucho sobre ella. Además que es que no lo suelen preguntar habitualmente en el MIR. Sin embargo, la acalasia sí es necesario conocerla. Como vemos en este gráfico, el trastorno principal de los pacientes que tienen acalasia consiste en una alteración motora del esófago tal que, aparte de que la peristalsis no funciona bien, el esfínter esofágico inferior no se relaja adecuadamente tras la deglución. ¿Por qué? Pues porque hay una degeneración de las neuronas de los plexos mientéricos del esófago que impiden el correcto funcionamiento. Por lo tanto, como es normal, la principal manifestación clínica va a ser la dificultad para tragar, la disfagia. Aparte de eso, como vemos, esa disfagia puede producir, puede acompañarse de distensión, produciendo dolor, sobre todo en una acalasia en donde hay contracciones más fuertes, que se llama acalasia vigorosa. Este contenido que no termina de pasar bien al estómago puede facilitar la aparición de aspiraciones, de regurgitaciones, de alimentos que van a ser, por supuesto, no ácidos, porque no tienen por qué tener mezcla con el ácido del estómago, y otra serie de manifestaciones clínicas que se van a derivar de, sobre todo, la afectación laríngea, pulmonar, etcétera, por esas regurgitaciones. Bien, resumiendo, las manifestaciones de la acalasia principales son disfagia. En los casos donde haya acalasia vigorosa, sobre todo, puede predominar el dolor, que puede ir asociado, pero que en algunos casos puede ser particularmente importante, y las regurgitaciones con todas sus consecuencias. El cuadro suele, y esto sí es importante reconocerlo para el diagnóstico, no suele ser de un inicio excesivamente brusco, sino que va manifestándose de forma progresiva a lo largo del tiempo, de tal manera que el paciente a lo mejor incluso no recuerda exactamente en qué momento empezó a notar dificultad para tragar. Eso es una diferencia importante con trastornos orgánicos, trastornos obstructivos, como puede suceder con el cáncer esofágico, por ejemplo, en donde el cuadro es mucho más recortado y el paciente sí que sabe precisarnos aproximadamente desde qué día empezó con las manifestaciones, empezó con la disfagia. Con esas manifestaciones clínicas y con la patogenia que hemos comentado antes, degeneración de la neurona de los plexos de Meiner y de Auerbach, sobre todo de Auerbach, con ausencia de la relajación del esfínter esofágico inferior que coincide con ondas no peristálticas, con una mala peristalsis, el diagnóstico consistirá precisamente en confirmar esos datos que hemos expresado previamente. O sea que hay que hacer una manometría en donde demostramos esas alteraciones motoras. Aparte, es útil en todo paciente con acalasia hacer una endoscopia, no tanto para confirmar el diagnóstico, sino para descartar la presencia de lo que se llama una pseudoacalasia, o sea que el trastorno realmente no sea un trastorno motor primario, sino que debajo haya un tumor o pueda haber un cáncer. Entonces la endoscopia nos serviría para esa confirmación diagnóstica. Previamente a estas pruebas se puede hacer efectivamente una radiología en donde se demostraría un esófago dilatado que termina en una zona estrecha, pero las pruebas diagnósticas principales son estas dos. Hay que tener presente que no solo la acalasia puede esconder un cáncer y es necesario hacer diagnóstico diferencial, sino que también puede ser una enfermedad preneoplásica. Por lo tanto, los pacientes con acalasia tienen un mayor riesgo de poder sufrir cáncer esofágico, y eso es lo que le confiere también una gran importancia a este cuadro. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico no nos sirve mucho. El tratamiento con fármacos realmente puede producir alguna mejoría. Los antagonistas del calcio, por ejemplo, incluso el sildenafilo, etcétera, pueden producir alguna mejoría, pero realmente son limitadas, y como hay otros tratamientos que son bastante resolutivos, lo usamos relativamente poco. Se puede usar como tratamiento previo mientras que se le hace alguna conducta resolutiva, o si después de esta la respuesta no ha sido pues como nosotros esperábamos. En cuanto a los tratamientos intervencionistas, la toxina botulínica realmente se puede utilizar, pero los primeros resultados que parecían que era
un tratamiento con una gran efectividad luego no se han confirmado del todo, y sí sabemos que hay posteriormente recidivas, etcétera. Por lo tanto, por su efecto transitorio se usa menos. Es útil en pacientes con alto riesgo quirúrgico, pero los dos tratamientos que usamos más son la dilatación con balón, que sería no el tratamiento más resolutivo, pero sí un tratamiento que inicialmente se puede intentar y que puede tener un alto porcentaje de éxito, y que si posteriormente se produce alguna recidiva se puede repetir, pero no está exento de complicaciones. Al producirse una dilatación de la zona estenótica, pues se pueden producir complicaciones derivadas de esa propia dilatación, e incluso hasta llegar a una rotura de esófago, pero eso es raro. Y luego el tratamiento más resolutivo, pero que casi siempre condiciona un cierto grado de reflujo, sería la miotomía de Heller, hacer una sección de la zona del esfínter esofágico inferior, y eso, por supuesto, como lleva reflujo, hay muchos pacientes, hay muchos especialistas que recomiendan que junto con la miotomía de Heller se pueda hacer incluso una fundoexplicatura para prevenir ese reflujo. Como resumen final de la acalasia, tenemos que puede ser primaria o, ojo, porque puede esconder un cáncer, puede ser una pseudoacalasia, degeneración de los plexos mientéricos del esófago, y lo fundamental, la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior a la deglución. La clínica viene sobre todo representada por la disfagia, inicialmente ya es a sólidos y a líquidos, y se acompaña también de regurgitaciones y sus consecuencias, neumonía por aspiración, etcétera. Recordar que es preneoplásica, y que en los casos en los que tengo que sospechar que una disfagia se corresponda con un cáncer es cuando sea una disfagia de rápida evolución y acompañada de pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, aunque se pueda hacer una radiología previa, la confirmación de que hay una acalasia se obtiene por la manometría, recordando que la endoscopia se hace para descartar obstrucción. Y en cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento inicial intervencionista más fácil, digámoslo así, y el tratamiento más resolutivo, si no funciona el anterior, que es la miotomía.